Calcula el potencial gravitatorio creado por el sistema de la figura en el punto P. ¿Qué energía potencial gravitatoria adquiere una masa de 500 kilos al situarse en este punto? Y como dato nos dan la constante de gravitación universal. Tenemos también una figura en la cual, que no está muy clara, pero lo voy a marcar yo, tenemos, a ver si el boli quiere escribir, aquí está, a ver, ahí, aquí tengo una masa, no se ve muy bien, lo vuelvo a marcar yo, pone m sub 2, 4 por 10 elevado a 6 kilogramos. En el vértice inferior del triángulo tengo otra masa, lo vuelvo a marcar yo un poco mejor, m sub 1, 2 por 10 elevado a 6 kilogramos. La separación entre ambas masas m sub 1 y m sub 2, esta separación la vamos a llamar D, está aquí, la vamos a llamar D, 3 por 10 elevado a 3 metros, tanto a la derecha como a la izquierda. Y arriba a la derecha, en el vértice superior derecho del triángulo, tengo un punto P. Y en este punto P no hay ninguna masa. La última distancia la tengo arriba en la horizontal. La distancia entre el punto P y la masa 2 es de 4 por 10 elevado a 5 metros. Vale. Ahí te he remarcado un poquito mejor los datos, las masas y distancias, porque necesitamos calcular, como dice el apartado A, el potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio, ten en cuenta que el potencial gravitatorio, V mayúscula, es una expresión escalar donde nos va a dar igual la forma de la figura en la cual estamos considerando. No necesitamos para nada vectores, no necesitamos ángulos, no necesitamos vector unitario, no necesitamos nada. Lo único que necesitamos saber es cómo se calcula el potencial. El potencial, sabes que es una magnitud escalar, siempre es negativa, el máximo valor es 0 en el infinito, pero para cualquier R, el valor es menos la constante de la gravitación, la masa m que estamos considerando y en la parte inferior la distancia r al punto considerado. Por tanto, cada masa m está creando un potencial que llamaremos V. Luego, en el punto P tenemos la influencia de dos masas, la masa m sub 1 y la masa m sub 2. La masa m sub 1 creará un potencial que llamaremos V sub 1, la masa m sub 2 creará un potencial que llamaremos V sub 2. Evidentemente, dado que el punto P está influenciado por las dos masas, el potencial en el punto P será el potencial que ha creado la masa m sub 1 más el potencial que ha creado la masa m sub 2. O lo que es lo mismo, potencial que crea la masa m sub 1 menos constante de la gravitación, masa m1 dividido la distancia entre la masa m1 y el punto P, que hemos llamado D, vamos a llamarle D sub 1, para diferenciarlo del otro, D sub 1. Vale, sumamos el potencial creado por la masa 2. El potencial es negativo, menos G mayúscula, la masa 2, dividido la distancia que hay entre la masa 2 y el punto P, que vamos a llamar D sub 2. La vuelvo a marcar aquí arriba, D sub 2, 4 por 10 elevado a 5 metros. Vale, entonces, podemos arreglar esto un poquito. El potencial en el punto P, podemos sacar la constante de gravitación. La constante de gravitación menos la constante de gravitación, por ejemplo, tendremos m sub 1 partido d sub 1, d sub 1 aquí abajo, más m sub 2 partido d sub 2. Hemos puesto ahora un signo positivo porque hemos sacado factor común también el menos. Vale, vamos a sustituir menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, paréntesis, masa 1, nos vamos al enunciado, 2 por 10 elevado a 6, dividido la distancia 1 entre la masa 1 y P, 3
por 10 elevado a 3, más la masa 2, nos vamos al enunciado, 4 por 10 elevado a 6, y la distancia 2, 4 por 10 elevado a 5. Vale, entonces, operando esto, el potencial total en el punto P será una magnitud negativa, menos 11,12 por 10 elevado a menos 8 julios por cada kilo. Vale, ya tenemos entonces la primera pregunta que nos hace el problema, la cuestión. Como ves, la única cuestión que has de tener en cuenta es la diferencia entre un potencial gravitatorio y la magnitud equivalente intensidad de campo gravitatorio. La intensidad de campo gravitatorio, G minúscula, recuerda que es una magnitud vectorial. Sería matemáticamente más complicado de hacer, pero bueno, en este problema no nos lo piden. Ten cuidado con esto. Una vez tenemos el potencial, vámonos a borrar esta pizarra, nos va a servir, a ver, aquí, para hacer el apartado B. En el apartado B nos vamos al enunciado y nos pregunta ¿qué energía potencial gravitatoria adquiere una masa de 500 kilos al situarse en este punto? Bien, el potencial en el punto P, lo acabamos de calcular, tiene un valor, menos 11,12 por 10 elevado a menos 8 julios por cada kilo. El potencial es la deformación, la deformación que crean las masas m1 y las masas m2 en dicho punto P. Y en dicho punto P no hay nada. ¿Quién siente dicha deformación? Una vez pongamos una masa m minúscula de 500 kilos aquí en el punto P, que será lo que llamaremos la masa testigo. La masa que va a sentir dicha deformación de m1 y m2. Vale, entonces, ¿cómo calcular dicha energía potencial? Por la definición de potencial. El potencial es igual a la energía potencial por unidad de masa testigo m minúscula. Dado que el potencial en el punto P lo acabamos de calcular, solo nos resta multiplicar la masa testigo m minúscula por el potencial en dicho punto que acabamos de resolver. Entonces, la energía potencial sería la masa, nos lo dan enunciado, 500 kilos ya en el sistema internacional, por el potencial por unidad de masa. Si tuviéramos una masa de 1 kilo, sería la energía potencial de 11,12 por 10 elevado a menos 8. Es decir, esta energía potencial es el resultado final que nos pide esta cuestión, que como ves es pues bastante sencillita. Lo vamos a resolver, te voy a dar el resultado final. Energía potencial, lo puedes hacer tú mismo, menos 5.560 por 10 elevado a menos 8 julios. Lo pongo también en rojo, ¿vale? Matemáticamente es muy sencillo. Lo único que has de tener en cuenta, te lo vuelvo a repetir, es que cuando hablemos de potencial y energía potencial, suma tal cual, en este caso suma teniendo en cuenta que el potencial es negativo, pero me da igual la forma del dibujo, de la figura que nos le dé el enunciado. No necesitamos para nada ángulos, no necesitamos cosenos, senos, no necesitamos vectores unitarios, nada de esto. La resolución del problema es bastante más sencilla. Bueno, pues hasta aquí el problema. Cualquier comentario me lo haces, lo resolveremos rápidamente y te espero en el siguiente. Gracias y hasta luego.